hermanos y hermanas, para cada uno de ustedes, muy buenas tardes. Qué alegría que el Señor Dios nos ha permitido una vez más de estar compartiendo con cada uno de ustedes, ¿verdad? A través de este medio, que podemos llegar hacia ustedes, ¿verdad? Desde donde estén. Es una alegría de compartir con ustedes en esta tarde. Vamos a, como bien saben, pues hoy es domingo, ¿verdad? Es una alegría que Dios nos permite un domingo más de estar vivos, de estar con vidas ante su divina presencia. Es por pura obra y misericordia de Él que estamos una vez más, ¿verdad? Y en este momento vamos a continuar, vamos a comenzar, dar inicio, continuar con nuestros temas, ¿verdad? Que cada domingo tenemos nuestros temas. Y que en este momento nosotros vamos a dar inicio a nuestro tema el día de hoy, nuestra clase del día de hoy, esperando que ustedes no estén desconectados de lo que estamos haciendo, de los temas que estamos compartiendo, creciendo espiritualmente, ¿verdad? En este momento vamos a comenzar, vamos a dar gracias al Todopoderoso, vamos a agradecerle al Maestro por esta oportunidad, que donde quiera que tú estés, donde quiera que tú te encuentras, que en este momento te hincas delante del Señor, vamos a darle las gracias y pedirle su bendición para comenzar con nuestro tema. Vamos a recibir la bendición de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios Padre Todopoderoso, en esta hora, Señor, te doy las gracias, papá. Gracias, Dios bendito, gracias, Dios de amor, por tu santa gracia, por tu amor y tu infinita misericordia, Señor. Porque una vez más, Padre, tú me permites y permites a todos nosotros de estar en tu presencia, de entrar en tu presencia, Señor, hoy en esta tarde, Padre. Gracias, Dios bendito, gracias, Dios de amor. Gracias porque eres tú el que nos permites, oh Dios, un día estar delante de ti. Gracias por mi vida, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor Jesús, especialmente este grupo de crecimiento, Padre de la gloria, que tú, Señor mío, derramas tu gracia sobre cada uno de ellos, que en este momento, Señor, que las palabras que tú nos vas a dar, que tú nos vas a dirigir, que llega hasta lo más profundo de nuestro corazón y que lo podemos poner en práctica, Señor, para conocernos quiénes somos nosotros, Señor, y qué es lo que debemos de hacer, Padre Todopoderoso. En el nombre tuyo, Señor, en tus manos nos encomendamos hoy en este momento, Papá Dios, que abres nuestros oídos, Señor, nuestro corazón, Padre, para escucharte a ti, Señor. Gracias, Dios, en tu nombre y en tus manos nos entregamos hoy en esta tarde, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos quedamos reunidos en presencia del Señor hoy en este momento. Vamos a compartir nuestro tema, pues ustedes se acuerdan que la semana pasada dimos nuestra clase número 4 del crecimiento 5. Ahora vamos a dar nuestra clase número 5. Nuestro tema el día de hoy es venciendo a la carne. En este momento vamos a aprender cómo podemos vencer a la carne, qué debemos de hacer para vencer a la carne. En esta clase nos vamos a enfocar de cómo vencer a la carne. Carne. Yo pienso que ustedes tienen otra mentalidad sobre qué es la carne. Así como yo entendía antes que carne era un pedazo de carne, que hay que comerlo, hay que verlo, ¿verdad? Pero en nuestra vida espiritual, carne tiene un término. Tal como nos menciona antes de comenzar con nuestro tema, pues debemos conocer qué es la carne, cuál es nuestra lucha con la carne. El Catecismo de la Iglesia Católica nos habla, nos aclara sobre la carne. Si usted tiene su catecismo y que en este momento yo le pido a usted que tome nota de las citas bíblicas que yo aquí los voy a compartir para que ustedes tengan para estudiar, para aprender, para conocer más. Amén.
Vamos a leer en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 990, donde nos habla el término carne. El término carne designa al hombre en su condición de debilidad y de mortalidad. La resurrección de la carne significa después de la muerte. No habrá solamente de vida del alma inmortal, sino que también nuestro cuerpo mortal volverá a tener vida. Usted puede leer en el Catecismo que nos dice que carne es la condición humana de nosotros. Nosotros somos carne. Nosotros somos un cuerpo físico, un cuerpo humano, pero en nosotros está la carne. Tal como nos dice el Catecismo, que la carne designa al hombre en su condición de debilidad y mortalidad. La carne es algo que hay en nosotros, que somos nosotros, que nos habla de una condición de debilidad. Nosotros, las personas, los seres humanos, somos débiles, somos personas frágiles. En decir, en este momento vamos a ver en nuestro tema 5, venciendo a la carne. Ahora que sabemos que la carne es el ser humano, es la debilidad que existe en el ser humano. Dice, en esta clase vamos a pensar cómo vencer a la carne. La carne no es el cuerpo, según San Pablo. Carne es todo aquello del cuerpo o de la mente que se opone al espíritu. Es la mente que nos esclaviza, los instintos que nos arrastran, los sentimientos no dominados, es decir, el alma y el cuerpo cuando se opone al espíritu. El mismo San Pablo nos habla que carne es la debilidad que existe en el ser humano, existe en mí, existe en ti. Muchas de las veces pensamos y creemos que carne es algo que está fuera de nosotros, pero en realidad no. La carne está enlazado con nosotros, con nuestra vida humana. La carne existe en nosotros y nos dice que si nosotros no sabemos cómo controlar, si nosotros no sabemos cómo hacer las cosas bien en nosotros, la carne, la debilidad toma el control de nosotros. A través de nuestros pensamientos, a través de nuestros deseos, la carne nos esclaviza, nos separa de lo espiritual. Eso es la carne. Y eso es lo que vamos a ver, cómo podemos vencer las obras de la carne que aún existen en nosotros. San Pablo nos habla también de la espada de la palabra que tiene 2 filos y entra y separa la carne del espíritu, que nos ayuda a distinguir las obras de la carne y los frutos del espíritu. Lo podemos leer en Hebreos capítulo 4 versículo 12, de lo que San Pablo nos dice del término carne. Hebreos capítulo 4 versículo 12. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra donde se divide el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. Palabra de Dios. San Pablo nos habla que la palabra de Dios es viva y eficaz en nosotros. La palabra de Dios es el que nos ayuda a distinguir cuando hay obras de la carne en nosotros. Si nosotros damos
el espacio a la palabra, si nosotros profundizamos, penetramos a la bendita palabra de Dios en nuestra vida, es el que nos da el discernimiento. Porque si leemos la palabra de Dios, es de doble filo y penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos, haciendo un discernimiento más íntimo. La palabra de Dios es el que penetra en nuestro corazón, el que nos lleva a discernir donde hay obras de la carne en nosotros, en donde existe la debilidad en nosotros. Hoy en día los cristianos estamos expuestos en este mundo. Somos personas que vivimos en esta tierra. Estamos expuestos a toda la debilidad humana. Pero la palabra de Dios, si le damos ese espacio en nosotros, es el que va a hacer que nosotros tengamos discernimiento para discernir, para distinguir en dónde estamos obrando humanamente, en dónde la carne está teniendo posición en nosotros mismos. Solamente si le damos a Dios, si damos que esa palabra sea el que dirige, el que guía nuestras vidas. Como también nos habla Romanos en el capítulo 7, versículo 15 al 18. Donde usted tome su Biblia y lea conmigo Romanos en su capítulo 7, versículo 15 al 18. La palabra nos habla. No entiendo mis propios actos. No hago lo que quiero y hago las cosas que detesto. Ahora bien, si hago lo que no quiero, reconozco que la ley es buena. No soy yo quien obra el mal, sino el pecado que habita en mí. Bien sé que el bien no habita en mí. Quiero decir, en mi carne. El querer está a mi alcance y el hacer el bien no. Palabra de Dios. San Pablo nos habla, nos exhorta en Romanos que el pecado está en nosotros. El pecado está en mí, está en ti. Estamos expuestos en el mundo, vivimos en el pecado. ¿De dónde proviene? De la carne. Si nosotros no sabemos controlar nuestra vida, nuestra mentalidad, nuestros actos, el pecado proviene de todos ellos. Muchas de las veces nosotros nos proponemos en hacer las cosas bien. En mi caso, muchas de las veces quiero hacer las cosas bien, quiero hacer las cosas mejor. Hoy quiero hacer las cosas más de lo que hice ayer, mejor de lo que hice ayer, pero muchas de las veces no logro hacerlo. En vez de hacer el bien, termino haciendo las cosas que no debo de hacer. Y es lo que nos dice San Pablo. San Pablo también nos dice que muchas veces quiero hacer el bien, pero termino haciendo el mal que no quiero. ¿Por qué? Porque el pecado habita en nosotros. El pecado está en nosotros. Nuestro cuerpo, nuestra carne está expuesto al pecado. Nos habla, nos dice también aquí que nuestra mente trabaja según la carne. Nuestra mente actúa según como nosotros lo estamos dominando. Si nosotros no sabemos dominar nuestra mente, si nosotros solamente actuamos según lo que a nosotros nos parece bien, por lo mismo nos lleva a pecar, a hacer lo que la carne desea. Por ejemplo, ¿qué es lo que la carne puede hacer en mí? ¿Qué es los deseos de la carne en mí?
Si yo doy lugar, si yo doy espacio a la carne, yo deseo estar ahí descansando, viendo una película, estando en el Facebook, perdiendo tiempo en cosas que no tienen sentido. O a través de eso entran los malos pensamientos en mi mente, entran los malos deseos. A través de eso yo estoy siendo impulsado al pecado. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy expuesto a la carne, cuando yo no doy espacio al espíritu que actúa en mí, todo llega, todo lo malo llega. O a veces, si nos damos cuenta, a veces cuando uno no da lugar al espíritu, cuando uno solo piensa en uno mismo, lo que es el deseo de la carne, o como por ejemplo las preocupaciones. Muchas de las veces uno se preocupa de los quehaceres, a veces en la casa, la limpieza, la comida, los hijos, hacer todo, pero menos dar el espacio a leer la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Y eso es lo que nos debilita a nosotros. Por eso nosotros actuamos en la carne. Actuamos no según el querer de Dios, sino según el querer de este cuerpo físico, según a nuestra comodidad. Por lo mismo nosotros estamos expuestos al pecado. Por no tener la palabra de Dios. Porque la mente actúa según cómo nosotros estamos haciendo bien las cosas, según cómo estamos conectados con la palabra de Dios. También nos habla en Romanos capítulo 7, versículo 24. San Pablo nos habla del cuerpo de muerte. Para entender esto, tenemos que saber que en esa época los asesinos se les cargaba con el cuerpo del muerto hasta que muriera él mismo. Por eso, el cuerpo del muerte era su propio cuerpo que lo llevaba por sus faltas a morir. Y tenía que cargarlo siempre a ese cuerpo. Y la mente son los que lo llevan a las obras de la carne. Hechicería, orgías, impurezas, etc. Si nos damos cuenta de lo que San Pablo nos habla en el mismo libro de Romanos capítulo 7, en su versículo 24 dice: infeliz de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Palabra de Dios. San Pablo dice: ¿quién nos puede liberar del cuerpo de muerte? ¿Qué es el cuerpo de muerte? Si lo vemos aquí, decía que antes cuando un asesino asesinaba a su enemigo, por decir, ese mismo asesino tenía que cargar con el difunto y andar y caminar hasta el día que se muriera. Pero no era literalmente que lo tenía que cargar, sino era la conciencia, era lo que tenía todo encima. Y hoy en día es lo que pasa en el mundo hoy en día. ¿Cuántas personas no vemos que están caminando, pero muchas de las veces ya son difuntos, que andan caminando por el mundo? ¿Difuntos en qué sentido? Por el pecado, por hacer lo que la carne desea en nosotros. Muchas de las veces creemos estar vivos espiritualmente, pero sin darnos cuenta que ahí andamos cargando con todos los pecados. ¿Por qué? Porque cumplimos, le damos el gusto a la carne que viva en nosotros. Le damos el gusto a la carne que actúa en nosotros. Por lo mismo andamos como ese hombre cargando su muerto, su difunto en sus hombros. Muchas de las veces nosotros así andamos en la calle, en el mundo hoy en día. Por nuestras faltas, por nuestras desobediencias, cargamos con esa gran carga. Pero si nosotros actuamos como el Espíritu desea, la vida da una vuelta diferente. Ya no es cumplir los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son hechicerías, orgías, impurezas. Y hay muchos más, lo que la carne impulsa a hacernos. Pero el Espíritu Santo es diferente. ¿Por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo va a hacer algo diferente en nosotros? Porque
Si nosotros tenemos una vida en el Espíritu, si nosotros llevamos una vida de gracia, es porque nuestra vida ha sido injertado en el Espíritu de Dios, en el Espíritu de Cristo. Los frutos del Espíritu Santo en nosotros son buenas. Las obras del Espíritu Santo son buenas. El Espíritu Santo no nos va a llevar a hacer cosas que a Dios no le agradan. Cuando el Espíritu de Dios habita en nosotros, cuando nosotros le damos el lugar al Espíritu Santo que habita, que viva en nosotros, que administra nuestras vidas, no vamos a llegar a cometer las cosas que la carne desea, la impureza de corazón, sino vamos a actuar conforme el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios producirá en nosotros sus frutos, no como nosotros los humanos deseamos o vemos, porque muchas de las veces humanamente fallamos. Pensamos o con nuestra simple mirada, con ver a alguien, este canta bien, este predica bien. Muchas de las veces le acumulamos tantas cosas buenas a una persona, pero no sabemos en qué sentido esa persona vive, esa persona camina. O muchas de las veces nosotros mismos nos enaltecemos, porque eso es el fruto de la carne, que una persona se siente mayor que los demás, que una persona siente que lo puede todo, que lo domina todo, que es el más mayor. Muchas de las veces hay personas, aún siendo personas que están dentro de la iglesia, dando su servicio en la comunidad, viven impulsados según la carne, que porque yo predico bien no me junto con esta gente, que porque yo hablo bien, yo doy buen testimonio, yo oro bien, yo no me junto con estas personas. Si nos damos cuenta, el orgullo, la vanidad no proviene del Espíritu Santo, proviene del espíritu de la carne que aún habita en cada persona. Pero el Espíritu de Dios no es así. El Espíritu de Dios, los frutos que vienen del Espíritu de Dios es amor, firmeza, verdad. Eso es lo que proviene del Espíritu de Dios. Si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, transmitiremos amor a toda la humanidad. No solo a la gente que nos rodea, no solo al que está a nuestro lado, no solo al que va con nosotros juntamente en la iglesia, no. A todo el mundo, ya sea en nuestro trabajo, ya sea en donde sea el lugar en que nos encontremos, nosotros debemos transmitir el espíritu de amor a los demás. Nosotros debemos de ser verdad con los demás, porque eso es el fruto que el Espíritu de Dios transmite en nosotros. Aquí nos habla, dice, pero para dejarnos guiar del Espíritu y ser de Cristo Jesús, tenemos que crucificar nuestra carne, poniendo toda nuestra voluntad en entregarnos constantemente al Espíritu Santo, reconociendo la propia debilidad. Estar crucificados con Cristo no es apegarnos a una cruz que nosotros hemos elegido, que nos gusta, sino estar en entrega total al Padre, como vivió Jesús. Cuando Él murió en la cruz, estaba sin fuerzas, sin vigor, al grado de decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él no se crucificó, nosotros lo crucificamos y Él lo aceptó. Así debemos morir a cada minuto. Eso debe ser nuestra cruz. Aceptar con amor y todo lo que nos viene durante el día, en todo, en nuestra vida familiar y social, en nuestro apostolado y en nuestra relación con el Señor. Aquí nos habla que para que nosotros nos dejemos de guiar por el Espíritu de Cristo, tenemos que crucificar nuestra carne. Tenemos que crucificar nuestra carne. Tenemos que hacer morir todo lo malo que hay en nosotros.
todos nuestros malos hábitos, nuestras malas actitudes, todo lo que nos enaltece, tenemos que dejarlo morir. No tenemos que ser nosotros, sino tenemos que dejar el espacio al Espíritu Santo, que Él tiene que habitar en nosotros, para que nosotros podamos ser guiados por Él. Nosotros tenemos que crucificar nuestra carne. Nosotros tenemos que cargar con nuestra cruz, no como a nosotros nos guste, sino que la cruz que debemos de cargar, tal como Cristo. Jesús fue crucificado. Él no fue crucificado porque Él así lo quiso, sino nosotros fuimos los que lo crucificamos por nuestra maldad, por nuestros pecados. Si Él lo aceptó todo con amor, de igual nosotros hoy en día debemos de crucificar todo aquello que nos separa de Él. No lo que a nosotros nos gusta o no nos gusta, sino las cosas que sabemos que nos alejan de Él. Lo tenemos que crucificar. Ejemplo, hay personas que dejan la iglesia por tener doble trabajo o por ganar más dinero. Pero aquí nos habla que si el Espíritu Santo actúa en nosotros, nosotros tenemos que crucificar todo lo que no viene de Él. Si el trabajo es un obstáculo que nos separa del camino del Señor, eso tiene que ser crucificado en la cruz de Cristo. Si mis amistades, si mis compañeros, mi familia, mis amigos me están haciendo obstáculo para seguir a Cristo, eso tiene que ser crucificado. Lo tengo que crucificar en la cruz de Cristo para que yo sea completamente libre, no ser esclavo ni del pecado ni de la carne, sino cumplir con lo que el Señor me dice, hacer lo que es la voluntad del Señor y aceptar todo lo que me viene con amor. Si tengo que dejar el trabajo por servir y seguir a Cristo, lo tengo que aceptar con amor, porque sé y sabemos que lo que viene de Dios es mucho más mayor que las cosas que el mundo nos ofrece. También lo podemos ver que nos habla. Hay que hacer mención especial de nuestro apostolado. María fue primera evangelizadora. Llevó el Espíritu Santo a Isabel al llevar en ella misma a Jesús en las bodas de Canaán. Lanzó a Jesús a su ministerio, pero nunca hizo estas cosas por interés propio, por comunidad, sino que siempre estaba sujeta y atenta a las señales del Señor para el bien de los hermanos. San Juan Bautista, al entender la señal de todo, que Jesús estaba realizando su entrega al martirio, contento y feliz, convencido de la divinidad de su misión, porque esas señales ya habían sido anunciadas. Los ciegos ven, los cojos andan. El Evangelio de San Lucas 7:22, donde nos habla. Pero si regresamos donde nos habla, nos da un ejemplo de María. María fue la primera mujer evangelizadora y misionera. Ella hacía su trabajo con amor, no porque en su vientre llevaba al Hijo de Dios, ella no se enalteció, o ella no estuvo diciendo yo voy a ser la madre del Salvador. No, ella no se llenó de orgullos, ella más bien se sumergió al Espíritu Santo, llevando el mensaje a la gente que necesitaba. En las bodas de Canaán de Galilea, María misma lanzó a Jesús a su ministerio, a hacer el primer milagro. Lo que nos quiere decir a nosotros hoy en día, que no nos enaltecemos, que no nos enorgullecemos, que no digamos que somos mayores que los demás. Si hemos sido llamados para el servicio del Señor, trabajemos conforme el Espíritu, no el orgullo de la carne. Trabajemos conforme el Señor nos indica, nos habla cómo tenemos que trabajar. Hacer las cosas bien, con humildad, con nuestros hermanos, nuestras hermanas, toda la gente que nos rodea, trabajemos con amor y humildad.
sin darle el espacio a la carne que resalte en nosotros. Porque podemos caer en lo que es la carne. Podemos caer a veces, por muchas veces, por sentirnos que somos más, que hacemos las cosas mejor, nos sentimos mayor que los demás. Pero eso no viene del Espíritu de Dios. Esos son obras que la carne realiza en nosotros. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz, que hace que nosotros actuemos conforme el Señor quiere. ¿Cómo vamos a fortalecer nosotros nuestra espiritualidad? ¿Cómo vamos a hacer nosotros que la carne no toma posición de nosotros? Alimentando a nuestro espíritu espiritualmente. En San Juan 6:54 nos habla que Jesús es el pan de vida. Si nosotros alimentamos nuestro espíritu con el pan de vida, si nosotros alimentamos nuestra vida diaria con el alimento de vida, la carne no tendrá poder sobre nosotros, más que el Espíritu de Dios vivirá y habitará en nosotros, y seremos guiados a hacer las cosas que Dios quiere, que Dios desea, que tú y yo haremos. Jóvenes y señoritas, ustedes son llamados del Señor para su servicio, no para el mundo. Porque hay muchos jóvenes, hay muchas señoritas quienes están desaprovechando sus vidas, dando servicio al mundo, sirviendo al pecado, exhibiendo sus cuerpos. Pero lo que Dios nos dice, no, eso no es para nosotros. Los que estamos en este grupo, Dios nos ha llamado para que nosotros abramos los ojos, para que nosotros vemos con los ojos de la verdad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Alimentándonos espiritualmente con el pan de vida, el pan que nos fortalece. En San Juan nos habla que nosotros debemos alimentarnos de ese cuerpo de Cristo. Y si nosotros nos alimentamos, vivamos cada día de la palabra de Dios, nuestra vida no puede ser igual. Nosotros no podemos ser instrumentos del enemigo. El enemigo usa la carne para su instrumento, para llevar a las almas a la perdición. Pero si nosotros no damos ese espacio y pedimos al Espíritu de Dios que Él haga en nosotros cosas nuevas, Él lo hará. Él lo va a hacer en mí, en ti, en todos nosotros los que estamos en este grupo. Nuestra carne irá muriendo poco a poco. Las obras de la carne irán desapareciendo poco a poco. Solamente si tú, hombre, mujer, joven y señorita, te levantas y digas que tu vida ya no más será de la carne, sino del Espíritu de Dios, alimentándote con la palabra de Dios, con la oración, con el cuerpo y la sangre de Cristo, tu vida será diferente, sometiéndote a la obediencia. Más a los jóvenes y señoritas. Muchas de las veces cuando uno está en la juventud, no es tan fácil que uno entre en obediencia, especialmente cuando papás, mamás, cuando quieren dar consejos a los hijos. Muchas de las veces los jóvenes, señoritas, no nos gustan los consejos que nuestros padres nos lo dan. Pero para que eso no suceda, nosotros debemos sumergirnos al Espíritu de Cristo. Debemos ser como esas personas que nos habla en esta clase. Debemos ser personas injertados, una vida nueva en Cristo. Ya no una vida que depende de la carne, ya no una vida que depende del pecado, sino depende de lo que Cristo quiere para nosotros. Aquí nos dice: el espíritu debe alimentarse con el pan de vida para vencer a la carne. Si nos alimentamos a diario, la carne no puede tener autoridad sobre nosotros. Si nosotros nos sumergimos a Cristo, todo lo que es de la carne, todo lo que es vanidad, todo lo que es orgullo, no tendrá parte en nosotros. Porque nosotros
Somos imágenes de Dios, somos templos del Espíritu Santo. Él es el que habita en nosotros. Tenemos que recordar que al participar en la comunión, Cristo está muriendo en nosotros, es decir, matando nuestra carne que nos lleva a la muerte, para llevarnos a caminar en el Espíritu. Pero tenemos que actuar, que trabajar para permanecer en Jesús, para estar atentos a la acción del Espíritu Santo, para aceptar esa acción y vivirla. Sin Él no podremos aceptar la cruz y no podremos vencerla. Si vemos que hemos adelantado poco, pensemos si nos hemos alimentado suficientemente con el pan de vida, con la palabra, con la oración de unión con Dios. Tenemos que tener en mente que cada vez que nosotros entramos en comunión, que cada vez que nosotros comulgamos, Cristo está muriendo en nosotros. No significa que una vez más Jesús se va a morir, no, sino Él está trabajando en nosotros, haciendo que nosotros mueran las obras de la carne. Por eso es importante que tú y yo comulguemos, que tú y yo estemos agarrados de la mano con el Señor. Y esto también es una invitación para ti, hombre y mujer, joven, que tu vida no está consagrado a Dios. Porque si tú no comes de ese pan de vida, si tú no te alimentas de ese pan vivo que es el cuerpo del Señor, no va a ser fácil que tú venzas las obras de la carne. Porque las obras de la carne solo se vencen con la palabra, con el alimento de vida que es el mismo Cristo que habita en nosotros. Si tú aún no tienes tus sacramentos, si tú aún no comulgas, este es tu momento. Este es el tiempo para que tú piensas, para que tú analizas cuánto tiempo más quieres seguir viviendo según lo que tú puedes. Porque tú solo no puedes con la lucha. Tú solo no puedes caminar. Tú necesitas de la mano de Cristo. Tú necesitas que Él camina contigo. Que Él haga morir en ti los deseos de la carne en la comunión. Comulgando, Cristo hará morir en ti esos deseos vanidosos de la carne. Si aún no la haces, el tiempo es ahora, no el mañana. Porque el mañana nadie te lo asegura. Este es el tiempo que tú estés en comunión con Dios, viviendo con Dios, viviendo la palabra, la oración y nunca te despegas de Cristo. Esto es lo que nos dice nuestro tema de hoy. La carne es una parte que nos aleja de Dios, pero tenemos al mejor médico que nos sana, que nos ayuda a salir de esto, que es Jesús, el pan de vida. Este es nuestro tema del día de hoy, esperando que puedan tomar notas porque después de esto ustedes van a tener tareas, más que nada cuestionarios, y esperando que pongan mucha atención y estudien bien. Por cualquier duda, ustedes nos pueden llamar y estaremos para contestarles sus comentarios. Este ha sido nuestro tema del día de hoy y les invito para que nos pongamos en oración una vez más para cerrar nuestro tema el día de hoy. Vamos a decir todos juntos: Señor Jesús, muchas gracias por este momento, Padre. Gracias por la oportunidad que tú nos diste, Señor, de estar delante de ti. Gracias por hablarnos. Gracias porque nos enseñas una vez más cómo vencer, Señor, lo que viene de la carne. Gracias, Señor, porque tú nos das la clave, que tú eres ese único que puede hacer morir en nosotros los deseos de la carne, todo lo que no viene de ti, Señor. Gracias, Dios mío. A ti, Padre Todopoderoso, nos entregamos hoy en esta tarde, Señor, que tú nos guardas, que tú nos iluminas, nos protejas, y a cada uno de mis hermanos que los bendigas, Dios Padre, donde quieran que se encuentren. En tu nombre te lo pedimos, Señor, tú que
que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era de un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, y pedimos también sus oraciones, que nos mantengamos en oración por el mundo entero. Sabemos el caos que está pasando hoy en día, sabemos lo que tiene atemorizado a muchos de nuestros hermanos, incluso quizás a varios de nosotros, pero pidamos que nos unamos en oración. Quizás no nos podemos juntar a hacer nuestras oraciones, pero en el Espíritu podemos conectarnos. Pedimos que todos oremos por el mundo entero y por cada uno de nosotros, y para que pronto podamos estar juntos una vez más para compartir con cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga, que Dios los guarda, los cuida y los proteja. Amén.